Marta nunca había visto tanto sufrimiento en ojos tan pequeños. 2 cachorros de lince encadenados entre sí, sangrando sobre el asfalto, después de ser arrastrados kilómetros detrás de una motocicleta. Lo que ella y su equipo decidieron hacer en los siguientes minutos desafiaría todos los protocolos y desencadenaría una persecución que expondría la red de tráfico de animales más cruel de España. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la tarde brillaba sobre la carretera N232, que atravesaba los bosques de los Pirineos españoles, cuando los primeros automovilistas comenzaron a frenar de manera abrupta. Algo extraño estaba sucediendo en medio de la calzada, algo que haría que este martes común se convirtiera en una historia que conmovería a toda España. 2 pequeñas crías de lince ibérico, esas joyas de la fauna mediterránea que tanto esfuerzo ha costado salvar de la extinción, se encontraban arrastradas por una cadena metálica sobre el asfalto caliente. Sus patitas delanteras sangraban mientras intentaban mantener el equilibrio. Sus ojos dorados reflejaban terror puro y sus maullidos desesperados resonaban en el aire de la montaña como un llamado de auxilio que nadie podía ignorar. Pero lo más inquietante de todo era el origen de esta tragedia. La cadena que los unía aún estaba caliente, y las marcas sobre el pavimento contaban una historia de horror que apenas estaba comenzando a revelarse. ¿Quién podría haber cometido tal acto de crueldad contra 2 de los felinos más amenazados de Europa? ¿Y cómo reaccionarían las autoridades ante esta emergencia que desafiaba toda lógica humana? Antes de continuar, presiona el botón de me gusta y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia nueva que compartimos contigo. La provincia de Lleida despertaba esa mañana del 23 de abril sin imaginar que sería testigo de uno de los rescates de fauna más impactantes del año. En el Parque Natural del Alt Pirineu, la primavera había pintado los bosques con todos los tonos de verde imaginables, y la vida silvestre florecía con la promesa de una nueva temporada. Los linces ibéricos, esos magníficos cazadores con penachos en las orejas y pelaje moteado como el de un leopardo en miniatura, habían comenzado su temporada de cría. Para la España moderna, cada cachorro de lince representaba una victoria contra la extinción, un milagro de la conservación después de décadas de esfuerzos desesperados por salvar a la especie. La agente Marta Sebastián llevaba 7 años patrullando las carreteras de montaña de Cataluña y creía haberlo visto todo. A sus 32 años formaba parte de la Guardia Civil especializada en temas medioambientales, una unidad que combinaba las labores policiales tradicionales con la protección de la fauna y los espacios naturales. Su patrulla blanca y verde, equipada con todo lo necesario para emergencias en zonas remotas, era un símbolo familiar para los habitantes de la región. Pero nada en su entrenamiento la había preparado para la llamada que recibió a las 5:15 de aquella tarde. Central, aquí unidad 379 respondiendo a código de emergencia en kilómetro 42 de la N232. Naturaleza del incidente, confirmó Marta mientras aceleraba su vehículo por la sinuosa carretera de montaña. La voz del despachador sonó tensa a través de la radio, algo inusual para alguien acostumbrado a manejar todo tipo de situaciones. Agente Sebastián, tenemos múltiples reportes de conductores sobre 2 animales heridos en la carretera. Testigos indican que podrían ser linces juveniles, posiblemente atados o encadenados entre sí. Solicitan intervención inmediata. El corazón de Marta dio un vuelco. Los linces ibéricos no eran simplemente animales salvajes. Eran el símbolo viviente de la lucha por la conservación en España,
una especie que había estado al borde de desaparecer para siempre hasta que programas intensivos de cría y protección lograron traerlos de vuelta desde el abismo de la extinción. Cada ejemplar estaba catalogado, cada nacimiento era celebrado como un triunfo nacional. La idea de que 2 cachorros estuvieran en peligro en medio de una carretera concurrida era una pesadilla para cualquier amante de la naturaleza. Entendido central. Tiempo estimado de llegada, 4 minutos. Solicito backup de servicios veterinarios de fauna silvestre y equipos de rescate especializados. Marta pisó el acelerador con determinación, sus años de experiencia dictándole exactamente qué protocolos activar. A través del parabrisas, los picos nevados de los Pirineos se alzaban majestuosos contra el cielo azul de la tarde, ajenos al drama que se desarrollaba en sus faldas. Mientras se acercaba al punto indicado, Marta pudo ver la congestión vehicular que se había formado. Una docena de autos se habían detenido en ambos sentidos, creando un tapón peligroso en una carretera normalmente fluida. Los conductores habían salido de sus vehículos, formando un semicírculo alrededor de algo en el centro de la calzada. Algunos grababan con sus teléfonos móviles, otros gesticulaban nerviosamente, y todos mantenían una distancia prudente de lo que fuera que hubiera causado tal conmoción. Marta activó las luces de emergencia y estacionó su patrulla de manera que bloqueara el tráfico entrante, creando una zona de seguridad. Cuando bajó del vehículo, el murmullo de las voces cesó de inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Algunos rostros mostraban alivio al ver a la autoridad llegar. Otros simplemente reflejaban shock y horror por lo que habían presenciado. Una mujer mayor de cabello gris se acercó primero, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. «Oficial, gracias a Dios que llegó. Esto es terrible, absolutamente terrible». La mujer señalaba hacia el centro del círculo de personas con mano temblorosa. Esas pobres criaturas han estado así durante al menos 20 minutos. Nadie se ha atrevido a acercarse mucho por miedo a asustarlas más o ser atacados, pero están claramente heridas. Marta asintió con profesionalismo mientras avanzaba entre la multitud, su mano descansando instintivamente sobre la radio portátil en su cinturón. «Por favor, todos retrocedan y mantengan una distancia segura. Voy a evaluar la situación». Lo que vio cuando finalmente tuvo una vista clara, le heló la sangre en las venas a pesar del calor de la tarde. 2 crías de lince ibérico no mayores de 3 o 4 meses de edad yacían agotadas en el centro de la carretera. Sus pelajes color caramelo, salpicados con las manchas oscuras características de su especie, estaban cubiertos de polvo y suciedad del camino. Los penachos distintivos en sus orejas triangulares temblaban ligeramente con cada respiración laboriosa que tomaban. Pero lo que realmente capturó la atención de Marta fue la cadena metálica gruesa que conectaba los cuellos de ambos cachorros, una cadena que claramente había sido arrastrada durante kilómetros, dejando un rastro de arañazos y marcas sobre el asfalto. Las patas delanteras de ambos animales sangraban, las almohadillas destrozadas por el roce constante contra la superficie áspera de la carretera. Uno de los cachorros intentó ponerse de pie cuando Marta se acercó, pero sus piernitas cedieron inmediatamente y cayó de nuevo con un maullido desgarrador que resonó en el silencio tenso que se había apoderado del lugar. «¿Alguien vio cómo llegaron aquí?», preguntó Marta con voz firme pero controlada, sus ojos nunca dejando de observar a los linces heridos. Un hombre de mediana edad con una camiseta de fútbol del Barcelona dio un paso al frente, su rostro enrojecido por la indignación y el sol. «Yo los vi, oficial. Yo fui uno de los primeros en llegar». Su voz temblaba mientras recordaba la escena. «Venía desde Tremp cuando vi algo extraño en medio de la carretera. Pensé que era basura o algún animal muerto,
pero cuando me acerqué vi que se movían. El hombre hizo una pausa, limpiándose el sudor de la frente con una mano temblorosa. Al principio no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. 2 cachorros de lince, atados con una cadena como si fueran perros, arrastrándose por el asfalto. Las marcas en el pavimento sugieren que han sido arrastrados desde bastante lejos. Marta se arrodilló lentamente a unos 3 metros de distancia de los cachorros heridos, estudiando cuidadosamente su lenguaje corporal. Los linces, a pesar de su juventud y su estado debilitado, todavía mantenían esa fiereza instintiva que caracterizaba a todos los felinos salvajes. Sus pupilas estaban dilatadas por el miedo y el estrés, y cada pequeño movimiento que Marta hacía provocaba que ambos se tensaran, listos para luchar o huir si tuvieran la energía para hacerlo. La cadena que los unía era industrial, pesada y completamente inapropiada para animales de este tamaño. Los eslabones brillaban bajo el sol de la tarde, algunos manchados con sangre fresca. ¿Nadie vio un vehículo sospechoso? ¿Alguna motocicleta, quizás un quad o algo que pudiera estar arrastrando esta cadena? Marta continuó con su interrogatorio mientras sacaba su radio para actualizar a la central sobre la situación crítica. Necesitaba mantener a los testigos hablando, recopilando información que pudiera ayudar a identificar al responsable de esta atrocidad. Porque eso era exactamente lo que estaba viendo, un acto deliberado de crueldad que desafiaba toda comprensión. Una mujer joven con ropa de senderismo se adelantó tímidamente. Yo creo que vi algo. Hace unos 20 minutos, tal vez 25, antes de que todo este grupo se formara, pasó una motocicleta roja, iba bastante rápido, demasiado rápido para esta carretera de montaña. La mujer frunció el ceño, tratando de recordar los detalles. No pensé mucho en ello en ese momento, pero ahora que lo menciona, había algo raro. Me pareció ver algo arrastrándose detrás. Pensé que tal vez llevaba algún tipo de remolque o equipo de camping mal sujeto. Marta sintió que la rabia comenzaba a hervir en su interior, pero mantuvo su expresión profesional. Pudo ver al conductor o la matrícula. La senderista negó con la cabeza, claramente frustrada consigo misma. Lo siento mucho. Iba concentrada en la carretera porque este tramo tiene muchas curvas. Solo fue un destello rojo que pasó muy rápido. Pero oficial, ¿eso significa que alguien arrastró intencionalmente a estos pobres animales con una motocicleta? El murmullo indignado que recorrió al grupo de espectadores confirmó que todos estaban llegando a la misma horrible conclusión. Marta no respondió directamente, en cambio se dirigió de nuevo a su patrulla para obtener el equipo que necesitaría. Tenía que actuar rápido. Los cachorros estaban en shock, deshidratados y heridos. Cada minuto que pasaba reducía sus posibilidades de supervivencia. Central, aquí Unidad 379. La voz de Marta era firme a pesar de la situación. Confirmo presencia de 2 crías de lince ibérico juveniles, aproximadamente 3 a 4 meses de edad, severamente heridos y encadenados entre sí. Heridas visibles en extremidades, posible deshidratación severa y shock traumático. Solicito presencia inmediata de veterinario especializado en fauna silvestre y autorizo activación de protocolo de especie protegida. También necesito que se emita una alerta regional para motocicleta roja, vista en el área, sospechosa de estar involucrada en posible delito de maltrato animal y atentado contra especie en peligro de extinción. La respuesta de la central fue inmediata y llena de urgencia. Copiado, Unidad 379. Dr. Javier Ruiz del Centro de Recuperación de Fauna está siendo despachado desde Lleida, ETA 15 minutos. Seprona ha sido notificado y está enviando unidad especializada. Se está emitiendo la alerta para la motocicleta roja. Agente Sebastián,
Tenga extrema precaución. Los linces pueden ser impredecibles incluso en estado debilitado. Marta ya lo sabía. Había trabajado con fauna silvestre lo suficiente como para respetar la capacidad de incluso los animales más pequeños para defenderse cuando se sentían amenazados. Pero también sabía que no podía simplemente esperar a que llegara ayuda. Las crías estaban sufriendo ahora mismo y cada segundo contaba. Regresó a su patrulla y sacó un kit de emergencia para fauna que todos los agentes ambientales llevaban. Guantes gruesos de protección, una manta térmica, agua embotellada y, crucialmente, un par de cortaalambres industriales lo suficientemente fuertes como para cortar la cadena que aprisionaba a los cachorros. Señoras y señores, se dirigió al grupo de espectadores con voz autoritaria. Necesito que todos retrocedan al menos 20 metros y permanezcan detrás de sus vehículos. Lo que voy a hacer puede hacer que los animales reaccionen de manera impredecible y necesito espacio para trabajar sin poner a nadie en peligro. Por favor, cooperen. La multitud obedeció, algunos a regañadientes, pero todos comprendiendo la seriedad de la situación. Un padre joven tomó a sus 2 hijos pequeños de las manos y los llevó de regreso a su coche, donde la madre esperaba con expresión preocupada. Marta pudo escuchar los susurros que se extendían entre los presentes, especulaciones sobre quién podría haber hecho algo tan horrible, teorías sobre traficantes de animales o cazadores furtivos sin escrúpulos. Con movimientos lentos y deliberados, Marta se puso los guantes de protección y se acercó a los linces heridos. Hablaba en voz baja, un tono suave y constante, que había aprendido que ayudaba a calmar a los animales asustados. Tranquilos, pequeños, nadie va a hacerles más daño. Voy a ayudarlos, lo prometo. Sus ojos evaluaban constantemente la condición de ambos cachorros, notando detalles que harían llorar a cualquier persona con corazón. Las almohadillas de las patas completamente destrozadas, dejando huellas ensangrentadas en el asfalto negro. La forma en que sus costillas eran visibles bajo el pelaje manchado de polvo, indicando malnutrición, además de las lesiones recientes. Y sobre todo, la mirada de terror absoluto en esos ojos dorados que debieron haber conocido solo el amor protector de su madre en la naturaleza. El cachorro más grande de los 2, probablemente una hembra por el tamaño ligeramente menor de su cabeza, intentó gruñir cuando Marta se acercó a 1 metro de distancia. Fue un sonido patético, más un maullido agudo que la amenaza que pretendía ser, pero Marta respetó el espacio del animal y se detuvo. «Está bien, pequeña. Lo sé, tienes miedo. Yo también lo tendría». El sonido de una sirena distante rompió la tensión del momento. Marta sintió un alivio inmediato al saber que el refuerzo estaba llegando, pero no podía permitirse el lujo de esperar. Los cachorros necesitaban liberación de esa cadena opresiva que les cortaba la circulación y les causaba sufrimiento adicional con cada pequeño movimiento. Tomó una decisión rápida basada en años de entrenamiento y experiencia en campo. Se quitó su chaqueta del uniforme y la sostuvo frente a ella como un escudo improvisado, mientras avanzaba los últimos centímetros hacia los animales heridos. El cachorro más pequeño, el macho, había dejado de moverse casi por completo. Sus ojos parpadeaban lentamente, un signo preocupante de que podría estar entrando en un estado de shock profundo. Marta sabía que el tiempo se estaba agotando. Con un movimiento fluido y practicado, lanzó su chaqueta sobre ambos cachorros al mismo tiempo, cubriendo sus cabezas y reduciendo instantáneamente su nivel de estrés visual. Era una técnica antigua pero efectiva. Los animales que no podían ver percibían menos amenaza y tendían a calmarse momentáneamente. Aprovechando ese breve instante de desconcierto, Marta tomó los cortalambres y examinó rápidamente la cadena.
Estaba asegurada con un candado rudimentario en el centro, pero la cadena misma podía ser cortada. Posicionó las cuchillas del cortalambres en el eslabón más accesible, justo entre los dos cachorros, y apretó con toda su fuerza. El metal resistió por un segundo que pareció eterno, luego cedió con un chasquido satisfactorio que resonó en el aire de la tarde. Los cachorros reaccionaron inmediatamente, uno intentando arrastrarse hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, pero sus cuerpos exhaustos apenas lograron moverlos unos centímetros antes de colapsar nuevamente. Marta trabajó rápidamente, cortando los segmentos de cadena que todavía colgaban de los cuellos de ambos animales, dejando solo los collares metálicos que tendrían que ser removidos más tarde por el veterinario con las herramientas y sedación adecuadas. Por ahora, lo importante era que ya no estaban físicamente conectados, lo que les daba al menos una ilusión de libertad y reducía el riesgo de que se lastimaran más entre ellos. La camioneta blanca del Centro de Recuperación de Fauna derrapó hasta detenerse justo detrás de la patrulla de Marta, levantando una pequeña nube de polvo. El doctor Javier Ruiz emergió del vehículo antes de que éste terminara de moverse completamente, su maletín médico ya en la mano. A sus 48 años, Javier había dedicado su vida entera a la conservación de la fauna ibérica, especialmente a los linces, esos gatos fantasma que habían estado tan cerca de desaparecer para siempre. Su rostro bronceado por el sol y surcado por arrugas de preocupación mostró una expresión de horror cuando vio la escena que se desarrollaba ante él. «Dios mío», murmuró mientras se acercaba rápidamente, poniéndose unos guantes de látex con movimientos automáticos. «Marta, ¿cuánto tiempo han estado así?» Su voz era profesional, pero no podía ocultar la emoción que sentía al ver a dos de los animales que tanto amaba en tal estado de sufrimiento. «Los testigos dicen que al menos 20 minutos en la carretera», respondió Marta, «pero las heridas sugieren que han sido arrastrados durante mucho más tiempo. Acabo de cortar la cadena que los unía. Ambos están en shock. El pequeño especialmente está muy débil». Javier ya estaba arrodillado junto a los cachorros, sus manos expertas moviéndose con rapidez, pero delicadeza mientras realizaba un examen preliminar. Abrió su maletín y sacó un estetoscopio, presionándolo contra el costado del cachorro macho. Su ceño se frunció mientras escuchaba. «Frecuencia cardíaca elevada pero débil», murmuró, más para sí mismo que para Marta. «Temperatura corporal baja, signos claros de shock hipovolémico». Cambió su atención a la hembra, repitiendo el proceso. «Esta está un poco mejor, pero no por mucho. Necesito líquidos intravenosos inmediatamente y transporte a la clínica. Estos pequeños han pasado por un infierno». Mientras Javier preparaba las vías intravenosas con la eficiencia de décadas de experiencia, otra patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar. Esta vez era una unidad del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, especializada en delitos contra el medio ambiente y la fauna. Del vehículo descendió el capitán Andrés Moreno, un hombre de constitución robusta y expresión seria que había visto demasiados casos de crueldad animal a lo largo de su carrera, pero ninguno tan descarado como este. «Agente Sebastián», saludó con un gesto de cabeza mientras observaba la escena con ojos entrenados para detectar cada detalle. «He visto las fotos que enviaste a la central. Esto va más allá del simple maltrato animal. Estamos hablando de un atentado contra una especie en peligro crítico de extinción». El capitán se arrodilló para examinar la cadena cortada que Marta había dejado cuidadosamente a un lado como evidencia. «Esta cadena es de grado industrial, no es algo que encontrarías en una ferretería común. Y mira estos eslabones, algunos tienen marcas de desgaste que sugieren que ha sido usada para arrastrar cosas pesadas anteriormente». Marta asintió.
mientras documentaba la escena con su cámara oficial, tomando fotografías desde múltiples ángulos. Un testigo reportó haber visto una motocicleta roja pasando a alta velocidad justo antes de que se descubriera a los cachorros. Dijo que parecía estar arrastrando algo. El capitán Moreno se puso de pie, su mandíbula apretándose con determinación. Una motocicleta roja. Es un comienzo. Voy a solicitar que se revisen todas las cámaras de tráfico en un radio de 50 kilómetros. También necesito que hables con cada uno de estos testigos y obtengas declaraciones oficiales. Esto no va a quedar impune. Javier, que había estado trabajando en silencio mientras colocaba las vías intravenosas en ambos cachorros, finalmente habló. Capitán, agente, estos linces no fueron capturados hoy. Miren sus condiciones físicas, están desnutridos, tienen heridas antiguas parcialmente curadas en sus cuerpos y hay evidencia de estrés prolongado. Su voz temblaba de rabia contenida. Alguien ha tenido a estos cachorros en cautiverio durante semanas, posiblemente desde que eran bebés recién nacidos. Esto es tráfico de fauna, no un simple caso de maltrato impulsivo. La revelación cayó sobre el grupo como una bomba. Si Javier tenía razón, y nadie dudaba de su experiencia, entonces estaban frente a algo mucho más grande que un simple incidente de crueldad. Estaban ante una red de tráfico de animales protegidos, una operación que probablemente había estado funcionando durante meses o incluso años, capturando cachorros de lince para venderlos en el mercado negro a coleccionistas sin escrúpulos, dispuestos a pagar fortunas por poseer uno de los felinos más raros de Europa. El capitán Moreno sacó su radio, su voz tomando un tono de urgencia que no había tenido antes. Central, aquí capitán Moreno del Seprona. Necesito activación inmediata de protocolo Alfa 3 para operación de tráfico de fauna. Solicito rastreo de todas las motocicletas rojas registradas en las provincias de Lleida, Huesca y Tarragona. También necesito que se establezca un perímetro de búsqueda y que se notifique a todas las unidades sobre posible red de tráfico de linces ibéricos. Prioridad máxima. Mientras las órdenes se transmitían por las ondas de radio y la maquinaria de investigación se ponía en marcha, Javier trabajaba metódicamente para estabilizar a los dos cachorros. Las bolsas de fluidos intravenosos colgaban de soportes improvisados que había instalado rápidamente, y el líquido vital goteaba lentamente hacia las venas de los pequeños linces, comenzando el largo proceso de rehidratación y estabilización. El cachorro macho había dejado de resistirse por completo, su cuerpo pequeño y frágil inmóvil excepto por el leve subir y bajar de su pecho mientras respiraba superficialmente. La hembra todavía mostraba algo de conciencia, sus ojos dorados siguiendo los movimientos de Javier con una mezcla de miedo y algo que el veterinario, en sus años de experiencia, había aprendido a interpretar como una súplica silenciosa por ayuda. «Necesito transportarlos ahora», anunció Javier, después de completar su evaluación inicial. «Cada minuto que pasan aquí es un minuto menos que tienen para sobrevivir. He hecho lo que puedo en campo, pero necesitan cirugía para limpiar esas heridas, antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones y monitoreo constante durante las próximas 72 horas críticas». Marta ayudó a Javier a preparar las cajas de transporte especiales que había traído en su camioneta, contenedores diseñados específicamente para el traslado seguro de felinos salvajes. Cada caja estaba acolchada con mantas térmicas y tenía aberturas para que los tubos intravenosos pudieran permanecer conectados durante el viaje. Con extremo cuidado, Javier levantó al cachorro macho primero. El pequeño lince pesaba apenas 2 kilos, significativamente por debajo del peso saludable para un cachorro de su edad.
Sus patas colgaban flácidamente mientras Javier lo colocaba suavemente en la primera caja de transporte, asegurando los tubos y verificando que el flujo de líquidos continuara sin interrupciones. «Vamos, pequeño luchador», susurró el veterinario con voz quebrada por la emoción. «No te rindas ahora. Tienes que sobrevivir para demostrarle al mundo que tu especie no se va a extinguir». La hembra fue más difícil de manejar. A pesar de su estado debilitado, todavía tenía suficiente energía para intentar morder cuando Javier la levantó, sus pequeños colmillos chasqueando peligrosamente cerca de los dedos del veterinario. «Eso es, pequeña», murmuró Javier con una sonrisa triste. «Esa actitud es exactamente lo que necesitas para sobrevivir. Sigue luchando». La colocó en la segunda caja de transporte, donde inmediatamente se acurrucó en la esquina más alejada, sus ojos nunca dejando de vigilar a los humanos que la rodeaban. Mientras Javier aseguraba las cajas en su camioneta, el capitán Moreno había comenzado el proceso metódico de entrevistar a cada testigo. Su libreta se llenaba rápidamente con descripciones de la motocicleta roja, estimaciones de velocidad, direcciones de viaje y cualquier otro detalle que pudiera ayudar en la investigación. Cada persona que había detenido su vehículo para ayudar era ahora una pieza potencialmente crucial en el rompecabezas que estaba comenzando a armarse. La mujer mayor que había sido la primera en hablar con Marta resultó ser Dolores Vázquez, una profesora de biología jubilada de Barcelona que había dedicado su carrera a educar sobre la importancia de la conservación. Sus manos todavía temblaban mientras daba su declaración formal al capitán Moreno. «Capitán, he visto muchas cosas en mis 73 años, pero nunca pensé que vería el día en que alguien tratara así a nuestros linces». Su voz se quebró con emoción. «Después de todo lo que hemos hecho como país para salvarlos, después de décadas de esfuerzo y millones invertidos en programas de cría, ¿cómo es posible que alguien haga esto?». El capitán cerró su libreta por un momento y miró directamente a los ojos de la anciana. «Señora Vázquez, le aseguro que vamos a encontrar a quien sea responsable de esto, y cuando lo hagamos, van a enfrentar cargos que incluyen tráfico de especies protegidas, maltrato animal agravado y atentado contra la biodiversidad. Estamos hablando de penas de prisión que pueden llegar hasta los 4 años y multas de cientos de miles de euros. Mientras tanto, el análisis de las marcas de arrastre en el pavimento había comenzado. Un técnico forense especializado en accidentes de tráfico, que había sido llamado a la escena, fotografiaba meticulosamente cada centímetro del rastro dejado por la cadena. Las marcas se extendían hacia atrás por casi 500 metros, un patrón serpentino que contaba la historia horrible de 2 pequeños seres vivos siendo arrastrados detrás de un vehículo en movimiento, sus cuerpos rebotando sobre el asfalto caliente mientras luchaban desesperadamente por mantener el equilibrio. Los puntos donde la cadena había golpeado contra el pavimento con particular fuerza habían dejado marcas de impacto profundas, evidencia de que la motocicleta había acelerado y frenado repetidamente, posiblemente al tomar las curvas cerradas que caracterizaban esta sección de la carretera de montaña. El técnico señaló algo particularmente perturbador a Marta y al capitán Moreno. «Miren estas marcas aquí», dijo, señalando un patrón específico en el pavimento. «Hay evidencia de que los cachorros intentaron correr. Pueden ver donde sus garras arañaron la superficie cuando trataban de encontrar tracción, pero la velocidad del vehículo era demasiado alta para que pudieran mantener el ritmo». Javier, quien había estado preparándose para partir con los cachorros, escuchó esta última observación y tuvo que apartarse por un momento, su compostura profesional finalmente quebrándose. Marta lo siguió, encontrándolo apoyado contra la camioneta, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «En todos mis años haciendo esto», dijo con voz áspera,
He visto animales heridos por accidentes, atropellados por coches, envenenados por agricultores, incluso disparados por cazadores furtivos. Pero esto es diferente. Esto es crueldad pura y deliberada. Quien hizo esto no solo quería deshacerse de los cachorros, quería hacerlos sufrir. Marta puso una mano reconfortante en el hombro del veterinario. Doctor Ruiz, necesito que se concentre ahora. Esos cachorros necesitan que esté en su mejor momento. Nosotros nos encargaremos de encontrar al responsable, pero usted es el único que puede salvarlos. Javier asintió, respirando profundamente para recuperar su compostura profesional. Tienes razón, absoluta y completamente razón. Se enderezó, cuadrando sus hombros con determinación renovada. Voy a salvar a estos pequeños, y cuando lo haga, voy a testificar en el juicio y voy a asegurarme de que quien hizo esto enfrente la justicia completa. Antes de partir, Javier se acercó al capitán Moreno con una petición específica. Capitán, necesito que entienda algo crucial. Estos cachorros probablemente fueron arrancados de su madre cuando tenían apenas unas semanas de edad. En algún lugar de estos bosques hay una madre lince que perdió a sus bebés. El dolor en su voz era palpable. Si pueden encontrar el lugar donde fueron capturados originalmente, hay una posibilidad, aunque pequeña, de que podamos rastrear a la madre también. Ella podría estar herida o en peligro, y si logramos encontrarla, podría haber otros cachorros de la camada que también necesiten ayuda. El capitán Moreno tomó nota de esto inmediatamente. Tienes razón. Voy a coordinar con los guardabosques de la zona para que comiencen búsquedas sistemáticas de madrigueras de lince. Si hay más víctimas de esta operación, las vamos a encontrar. La camioneta de Javier desapareció por la carretera en dirección a Lleida, sus luces de emergencia parpadeando mientras transportaba su preciosa carga hacia la clínica del Centro de Recuperación de Fauna. Marta observó el vehículo hasta que se convirtió en un punto distante en el horizonte, una parte de ella deseando poder acompañar a los cachorros para asegurarse de que llegarían bien. Pero su deber ahora era otro: ayudar a encontrar al monstruo responsable de esta atrocidad antes de que pudiera hacerle daño a más animales o, peor aún, desaparecer sin dejar rastro. El capitán Moreno había convertido el capó de su patrulla en una improvisada mesa de operaciones, extendiendo un mapa detallado de la región sobre la superficie metálica. Con un marcador rojo, trazaba rutas posibles que la motocicleta podría haber tomado, círculos que representaban áreas de interés donde el traficante podría tener su base de operaciones. «Mira esto», dijo señalando varios puntos en el mapa. Si asumimos que la motocicleta venía desde el norte, como sugieren los testigos, entonces pasó por esta serie de pueblos pequeños antes de llegar aquí. Todos tienen algo en común. Están en la periferia del hábitat conocido del lince ibérico, lo suficientemente cerca como para tener acceso a las poblaciones salvajes, pero lo suficientemente remotos como para operar sin llamar mucho la atención. Marta estudió el mapa con atención, su mente de policía procesando las posibilidades. Hay 7 pueblos en ese radio, observó. Sería imposible registrarlos todos hoy, especialmente con la luz del día desvaneciéndose pronto. Necesitamos reducir las opciones. El capitán asintió, su dedo trazando un círculo más pequeño en el mapa. Aquí este pueblo, Montclar de Urgell, es el más aislado de todos. Solo tiene una población de 300 habitantes y hay reportes antiguos en nuestros archivos sobre actividad sospechosa relacionada con caza furtiva en el área. Hace 3 años detuvimos a un hombre por posesión ilegal de trampas para animales grandes. Fue multado pero no cumplió pena de cárcel. ¿Tienes un nombre?, preguntó Marta, sintiendo que estaban comenzando a cerrar el círculo.
El capitán sacó su teléfono móvil y buscó en la base de datos de Seprona. Sí, aquí está. Ramón Cortés, 42 años, residente de Montclar de Urgel. Antecedentes por caza ilegal, posesión de armas sin licencia y resistencia a la autoridad. No tiene registro de motocicletas a su nombre, pero eso no significa nada. Podría estar usando un vehículo registrado a nombre de otra persona o simplemente no registrado en absoluto. La investigación estaba tomando forma, pero necesitaban más que sospechas y coincidencias. Necesitaban evidencia concreta, algo que pudiera vincular directamente a un sospechoso con el crimen. La respuesta llegó de manera inesperada, cuando uno de los técnicos forenses que había estado examinando la cadena cortada se acercó corriendo con algo en sus manos enguantadas. «Capitán, agente, creo que encontré algo importante». En su palma sostenía un pequeño fragmento de plástico negro, apenas del tamaño de una moneda, que había estado adherido a uno de los eslabones de la cadena. «Es parte de una calcomanía o etiqueta», dijo el técnico con emoción apenas contenida. «Tiene números y letras parcialmente visibles. Podría ser parte de un código de identificación o incluso una matrícula». El capitán Moreno tomó el fragmento cuidadosamente, examinándolo bajo la luz menguante de la tarde. «Esto es excelente trabajo. Necesito que lo lleves al laboratorio inmediatamente y que intenten reconstruir los números completos. Si podemos identificar a qué vehículo pertenece esto, tendremos a nuestro hombre». Mientras el técnico se apresuraba hacia su vehículo, el capitán se volvió hacia Marta con una expresión de determinación férrea. «Vamos a Montclar de Urgel. Aunque no sea nuestro sospechoso principal, Ramón Cortés sabe algo. La gente en pueblos pequeños siempre sabe quién está haciendo qué, especialmente cuando se trata de actividades ilegales. El viaje a Montclar de Urgel tomó 40 minutos por carreteras cada vez más estrechas y serpenteantes. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que habrían sido hermosos bajo otras circunstancias. Marta conducía su patrulla siguiendo el vehículo del capitán Moreno, ambos manteniendo comunicación constante por radio. A medida que se adentraban en territorio más remoto, las señales de civilización se volvían cada vez más escasas. Granjas aisladas con luces parpadeantes en la distancia, rebaños de ovejas moviéndose lentamente de regreso a sus corrales para pasar la noche, y el ocasional pastor con su perro observando pasar a las patrullas con curiosidad cautelosa. Montclar de Urgel apareció repentinamente después de una curva cerrada, un conjunto de edificios de piedra antigua, agrupados alrededor de una plaza central con una iglesia pequeña y un bar que parecía ser el único negocio todavía en operación. Las calles estaban casi desiertas, solo unos pocos ancianos sentados en bancos de madera, disfrutando del aire fresco de la noche. Cuando las dos patrullas de la Guardia Civil entraron al pueblo, todas las conversaciones cesaron y las miradas se volvieron hacia ellos con esa mezcla de curiosidad y recelo que caracteriza a las comunidades pequeñas cuando la ley llega a su territorio. El capitán Moreno estacionó frente al bar y salió de su vehículo con movimientos deliberadamente tranquilos. No quería alarmar a los lugareños más de lo necesario. Marta lo siguió, notando cómo las cortinas de varias ventanas se movían ligeramente cuando los residentes espiaban para ver qué estaba sucediendo. «Buenas tardes», saludó el capitán a los hombres sentados en los bancos. «Estamos buscando a Ramón Cortés. ¿Alguien sabe dónde podemos encontrarlo?» El silencio que siguió fue incómodo y revelador. Los ancianos intercambiaron miradas significativas, comunicándose sin palabras de la manera que solo las personas que han vivido juntas toda su vida pueden hacer. Finalmente, uno de ellos,
Un hombre de al menos 80 años con una boina vasca desgastada escupió al suelo y habló. Ramón no está en el pueblo. Se fue esta mañana en su moto. Roja, como siempre. El corazón de Marta dio un vuelco. La confirmación de que existía una motocicleta roja asociada con su principal sospechoso era exactamente lo que necesitaban. ¿Saben a dónde fue o cuándo regresará?, preguntó Marta, manteniendo su voz neutral a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. El anciano se encogió de hombros con indiferencia estudiada. Ramón viene y va. No es asunto nuestro. Pero si están aquí por él, supongo que finalmente hizo algo lo suficientemente malo como para que valiera la pena venir desde la ciudad. Siempre supimos que terminaría mal. Otro de los ancianos agregó, casi como si no pudiera contenerse. Escuchamos su moto volver hace como una hora. Iba muy rápido por la calle principal, levantando polvo. Luego se dirigió hacia su granja en las afueras. Pero no sabemos si todavía está allí. El capitán Moreno intercambió una mirada con Marta. Una hora. Eso significaba que Ramón Cortés había regresado al pueblo aproximadamente al mismo tiempo que los cachorros estaban siendo descubiertos en la carretera. La sincronización era demasiado perfecta para ser coincidencia. ¿Pueden indicarnos cómo llegar a la granja de Ramón?, preguntó el capitán Moreno, su tono dejando claro que no era una solicitud opcional. El anciano de la boina señaló hacia un camino de tierra que salía del pueblo hacia el este. Sigan ese camino unos 2 kilómetros. Verán un granero rojo desvencijado a la izquierda. Esa es su propiedad. Pero les advierto, Ramón no es de los que reciben bien a las visitas, especialmente a la autoridad. Tiene perros grandes y mal genio. Marta y el capitán Moreno agradecieron la información y regresaron a sus vehículos. Antes de partir, el capitán hizo una llamada rápida solicitando refuerzos adicionales. No estaba dispuesto a arriesgarse en una confrontación potencialmente peligrosa sin respaldo adecuado. Mientras esperaban, Marta revisó su equipo, verificando que su arma de servicio estuviera asegurada en su funda y que su radio funcionara correctamente. La tensión en el aire era palpable, esa sensación familiar que siempre precedía a momentos de acción en su trabajo. 20 minutos después, otra patrulla llegó al pueblo, esta vez con 2 agentes más experimentados del Seprona que conocían bien la zona. El grupo se reunió brevemente para coordinar su aproximación. «Vamos a entrar tranquilos pero firmes», instruyó el capitán Moreno. «Marta, tú y el agente Fernández cubren la parte trasera de la propiedad en caso de que intente huir. El agente García y yo nos acercaremos por el frente. Mantengan las radios abiertas y no tomen riesgos innecesarios. Si este hombre es responsable de lo que creemos, está desesperado, y los desesperados son impredecibles». El convoy de patrullas avanzó lentamente por el camino de tierra, sus luces apagadas para no alertar prematuramente al sospechoso. La luz del día se había desvanecido casi por completo, reemplazada por el crepúsculo púrpura que hacía que las formas en el paisaje se volvieran difusas y misteriosas. A la distancia, el granero rojo prometido apareció, apenas visible contra el cielo oscurecido. La estructura estaba en peor estado de lo que el anciano había sugerido, con tablones faltantes y un techo que claramente necesitaba reparación hace años. Junto al granero, había una casa pequeña de una sola planta, con solo una ventana iluminada. Lo más revelador era lo que estaba estacionado frente a la casa, una motocicleta roja cubierta de polvo del camino y visible incluso desde la distancia, con algo arrastrándose desde su parte trasera. Marta sintió que su pulso se aceleraba. «Ahí está», susurró por la radio. «Motocicleta roja, confirmada». Las patrullas se detuvieron a unos 100 metros de la propiedad y los 4 agentes salieron silenciosamente,
coordinando sus movimientos con la precisión de profesionales entrenados. Marta y el agente Fernández se separaron, moviéndose a través del campo adyacente para posicionarse detrás de la casa, mientras el capitán Moreno y el agente García se acercaban por el camino principal. Tal como el anciano había advertido, varios perros comenzaron a ladrar furiosamente cuando detectaron la presencia de los intrusos. Eran animales grandes, probablemente mestizos de pastor alemán, encadenados cerca del granero, pero lo suficientemente alertas como para cumplir su función de sistema de alarma. La puerta de la casa se abrió abruptamente y una figura salió, silueteada contra la luz interior. Ramón Cortés era exactamente como Marta había imaginado, basándose en su expediente. De constitución robusta, con barba descuidada y una actitud defensiva evidente, incluso en la forma en que se paraba en el umbral de su puerta. «¿Quién anda ahí?», gritó Cortés, su voz áspera con una mezcla de enfado y algo que podría haber sido nerviosismo. «Controlen a esos perros o llamo a la policía». El capitán Moreno dio un paso adelante, su placa brillando bajo la luz de su linterna. «Señor Cortés, soy el capitán Moreno del Seprona. Ya estamos aquí, así que no necesita llamar a nadie. Necesitamos hablar con usted sobre sus actividades de hoy». El cambio en el lenguaje corporal de Cortés fue instantáneo. Su postura se puso rígida y sus manos se cerraron en puños a sus costados. «No sé de qué están hablando. No he hecho nada. Tienen una orden de registro». El capitán mantuvo su voz calmada pero autoritaria. «En este momento, solo queremos hacerle algunas preguntas. Pero si insiste, puedo obtener una orden de registro en menos de una hora. O podemos hacer esto fácil y usted coopera voluntariamente». Cortés permaneció en silencio por un largo momento, claramente calculando sus opciones. Finalmente, con un suspiro de resignación que sonó más a molestia que a verdadera capitulación, bajó los escalones de su porche. «Está bien, hablen, pero que sea rápido, estoy ocupado». El capitán señaló hacia la motocicleta roja. «Bonita moto. ¿Estuvo usándola hoy?». La pregunta era casual, pero Marta podía escuchar la tensión subyacente. «Sí, fui a dar una vuelta. No es ilegal», respondió Cortés con tono desafiante. «¿A dónde fue exactamente?», continuó el capitán. «Por ahí, por las montañas. No llevaba registro. De nuevo, no es ilegal». La paciencia del capitán Moreno claramente se estaba agotando. «Señor Cortés, voy a ser directo con usted. Esta tarde, 2 crías de lince ibérico fueron encontradas en la carretera N232, gravemente heridas, encadenadas entre sí y mostrando evidencia de haber sido arrastradas detrás de un vehículo motorizado. Testigos reportan haber visto una motocicleta roja en el área justo antes del descubrimiento. Ahora quiere reconsiderar su historia». El rostro de Cortés se puso pálido incluso bajo la escasa iluminación. «Yo no sé nada de ningún lince. Deben estar confundidos. Hay muchas motos rojas en la región». El agente García, quien había estado observando en silencio, señaló hacia la parte trasera de la motocicleta. «Entonces, ¿cómo explica eso?». Todos miraron hacia donde señalaba. Colgando de la parte trasera de la motocicleta, parcialmente oculta en las sombras, había una cadena metálica, idéntica en apariencia a la que había sido cortada de los cachorros. Sus extremos mostraban manchas oscuras que podrían haber sido sangre, y algunos mechones de pelo claro estaban enredados en los eslabones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cortés abrió la boca como para protestar, pero ninguna palabra salió. Su expresión pasó rápidamente por una serie de emociones: sorpresa, miedo, cálculo y finalmente desesperación. «Miren», comenzó con voz temblorosa, «esto no es lo que parece. Yo no quería lastimar a esos animales, solo iba a venderlos, y ya no los quería. Se volvieron muy problemáticos,
mordiendo y haciendo ruido todo el tiempo. La confesión implícita cayó como una bomba. El capitán Moreno asintió al agente García, quien inmediatamente comenzó a leer los derechos de Cortés mientras sacaba a las esposas. Ramón Cortés queda arrestado por tráfico de especies protegidas, maltrato animal agravado y atentado contra la biodiversidad. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras Cortés era esposado, su fachada de desafío finalmente se derrumbó por completo. Las palabras comenzaron a salir de su boca en un torrente desesperado de justificaciones y confesiones. Entiéndanlo, solo necesitaba el dinero. Me ofrecieron 20.000 euros por cada cachorro. 20.000. ¿Saben lo que eso significa para alguien como yo? Tengo deudas, la granja está cayéndose a pedazos, y esos animales iban a estar mejor con compradores ricos que en estos bosques, donde de todas formas probablemente morirían. El capitán Moreno lo interrumpió con voz glacial. Señor Cortés, le sugiero que deje de hablar hasta que tenga un abogado presente. Cada palabra que dice está siendo documentada y será usada en su contra. Marta se acercó desde su posición en la parte trasera de la propiedad, su linterna barriendo el área alrededor del granero. Capitán, necesita ver esto, llamó con urgencia en su voz. Tenemos más evidencia aquí. El grupo se movió hacia donde Marta señalaba con su luz. Detrás del granero, parcialmente ocultas bajo lonas sucias, había varias jaulas de metal del tipo usado para transportar animales grandes. El olor que emanaba de ellas era inconfundible. El olor acre de animales mantenidos en condiciones insalubres durante períodos prolongados. Marta se puso sus guantes de látex y cuidadosamente levantó una de las lonas. Debajo encontró no solo las jaulas vacías, sino también evidencia que haría que el caso contra Cortés fuera irrefutable. Tazones de comida para animales con restos de carne cruda, mantas manchadas con sangre y orina, y lo más condenatorio de todo, mechones de pelo de lince pegados a los barrotes de las jaulas. El agente García estaba documentando todo con su cámara, el flash iluminando la escena con destellos intermitentes de luz blanca que hacían que el lugar pareciera aún más siniestro. «Hay más aquí», anunció después de inspeccionar el interior del granero. Encontró un cuaderno, aparentemente usado para llevar registros de sus actividades ilegales. Dentro había fechas, números de contacto codificados y cantidades de dinero que claramente correspondían a transacciones. Una entrada en particular captó la atención de todos. 2 cachorros, capturados en marzo cerca del río Segre, listos para entrega en mayo, cliente en Francia dispuesto a pagar 40.000 euros por el par. Esto confirma que los cachorros llevaban al menos 2 meses en cautiverio, dijo Marta con voz tensa por la emoción contenida. Fueron arrancados de su madre cuando apenas podían abrir los ojos. El capitán Moreno se volvió hacia Cortés, quien había sido sentado en los escalones de su porche bajo la vigilancia del agente Fernández. ¿Dónde está la madre de estos cachorros? La mataron cuando capturaron a las crías. Cortés negó vigorosamente con la cabeza. No, yo no mato linces adultos. Son demasiado peligrosos y además una hembra puede tener más camadas. La dejamos viva. Usamos trampas de jaula para los cachorros cuando ella salió a cazar. Fue limpio, sin violencia. La revelación era simultáneamente un alivio y una nueva preocupación. Si la madre seguía viva, había una posibilidad de que todavía estuviera en el área, probablemente destrozada por la pérdida de sus crías, vulnerable y potencialmente en peligro. «Necesito que me lleve al lugar exacto donde capturaron a los cachorros», dijo el capitán Moreno. «Ahora». Cortés vaciló, claramente sopesando sus opciones limitadas. «Si coopero, ¿eso ayudará en mi caso?» El capitán no hizo promesas que no podía cumplir. Eso dependerá del juez y del fiscal.
pero puedo decirle que su única oportunidad de no pasar los próximos años en prisión es demostrar algo de remordimiento genuino y ayudarnos a reparar el daño que ha causado. Si esa madre Lince todavía está viva y podemos encontrarla, tal vez, solo tal vez, el tribunal considere eso en su favor. Después de un largo momento, Cortés asintió con derrota. Está bien, los capturamos cerca del Valle de Cabo. Hay un área rocosa donde encontramos la madriguera. Puedo llevarlos allí, pero tendremos que esperar hasta mañana. Es demasiado peligroso intentar navegar esos senderos de montaña en la oscuridad. El capitán Moreno consideró esto. Cortés tenía razón. Una búsqueda nocturna en terreno montañoso desconocido sería arriesgada y probablemente inefectiva. Está bien, esperaremos hasta el amanecer, pero pasará la noche en custodia, y mañana a primera hora nos llevará directamente a ese lugar. Mientras Cortés era transportado a la estación de la Guardia Civil en Lleida, Marta y los otros agentes continuaron procesando la escena del crimen. Cada pieza de evidencia era cuidadosamente documentada, fotografiada y empaquetada siguiendo protocolos estrictos. La motocicleta roja fue confiscada para análisis forense detallado y las jaulas serían enviadas a laboratorios especializados para confirmar que habían contenido linces ibéricos. El caso que estaban construyendo era sólido, prácticamente irrefutable, pero para Marta, la satisfacción de una investigación exitosa estaba empañada por la imagen persistente de esos dos pequeños cachorros ensangrentados en medio de la carretera. Cerca de las 11 de la noche el teléfono de Marta sonó. Era el doctor Javier Ruiz desde el Centro de Recuperación de Fauna. Su voz sonaba cansada pero contenía una nota de optimismo cauteloso. Agente Sebastián, quería actualizar sobre la condición de nuestros pacientes. Ambos cachorros sobrevivieron la cirugía inicial. Hemos limpiado y suturado las heridas en sus patas, administrado antibióticos de amplio espectro y fluidos. Están estables por ahora, aunque las próximas 48 horas serán críticas. Marta sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Esas son excelentes noticias, doctor Ruiz. No puede imaginar lo mucho que necesitaba escuchar eso hoy. Javier continuó, su tono volviéndose más serio. Dicho esto, tengo que ser honesto sobre su pronóstico a largo plazo. Las lesiones en sus patas son extensas. El cachorro macho, en particular, tiene daño severo en las almohadillas y tendones. Incluso si se recuperan completamente, existe la posibilidad de que nunca puedan ser liberados de nuevo en la naturaleza. Podrían requerir cuidado permanente en un centro de rehabilitación. La noticia era agridulce, pero Marta entendía la realidad de la situación. Al menos están vivos. Eso es más de lo que podríamos haber esperado hace unas horas. Y doctor Ruiz, hay algo más que debe saber. Creemos que la madre de estos cachorros todavía está viva en algún lugar de las montañas. Mañana vamos a intentar localizarla. Hubo un silencio pensativo al otro lado de la línea. Si encuentran a la madre, eso podría cambiar todo, dijo Javier con renovada emoción en su voz. Una reunificación sería extraordinaria, aunque compleja. Necesitaríamos evaluar su estado físico y psicológico y luego determinar si los cachorros podrían reconocerla después de 2 meses de separación. Pero si hay alguna posibilidad, por remota que sea, de restaurar esta familia, debemos intentarlo. Es exactamente el tipo de historia de conservación que el mundo necesita escuchar en estos tiempos oscuros. Marta prometió mantenerlo informado de cualquier desarrollo y colgó sintiéndose simultáneamente agotada y energizada por la misión que tenían por delante. Esa noche durmió poco, su mente reproduciendo constantemente los eventos del día y anticipando los desafíos de la búsqueda que comenzaría al amanecer.
Cuando su alarma sonó a las 5 de la mañana, ya estaba despierta, preparándose mentalmente para lo que prometía ser otro día intenso. El grupo de búsqueda se reunió en la estación de la Guardia Civil en Lleida, mientras el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos rosados del alba. Además de Marta y el capitán Moreno, se había unido un equipo de especialistas, 2 guardabosques experimentados del Parque Natural del Alt Pirineu, que conocían el terreno como la palma de su mano, un rastreador de vida silvestre llamado Tomás, que había pasado décadas estudiando los movimientos de los linces ibéricos, y el doctor Javier Ruiz, quien insistió en acompañar la expedición en caso de que encontraran a la madre y ésta necesitara atención médica inmediata. Ramón Cortés fue traído desde las celdas, luciendo considerablemente menos arrogante que la noche anterior. Una noche en custodia había tenido un efecto sobrio en él, y sus ojos mostraban ojeras profundas que sugerían que tampoco había dormido mucho. Le habían proporcionado un abogado de oficio, un joven llamado Alberto Méndez, que parecía tan abrumado por la gravedad del caso como su cliente. Antes de partir, el abogado insistió en tener una conversación privada con Cortés, emergiendo 20 minutos después con una expresión sombría. «Mi cliente está dispuesto a cooperar plenamente», anunció Méndez al grupo reunido. «Los llevará directamente al lugar donde capturaron a los cachorros y proporcionará cualquier información adicional que soliciten. Comprende la seriedad de su situación y desea demostrar algo de responsabilidad por sus acciones». El capitán Moreno asintió, su expresión dejando claro que la cooperación de Cortés era esperada, no opcional. «Bien, pero quiero dejar algo absolutamente claro. Si intenta algo, cualquier cosa, que retrase esta búsqueda o ponga en peligro a mi equipo, las consecuencias legales serán aún más severas de lo que ya son. ¿Entendido?». Cortés asintió miserablemente. «Solo quiero que esto termine. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos». La caravana de vehículos partió hacia las montañas, con Cortés esposado en el asiento trasero de la patrulla del capitán Moreno, dirigiendo la ruta mientras avanzaban por caminos cada vez más remotos. El paisaje era espectacular en la luz temprana de la mañana, con las cumbres de los Pirineos brillando bajo los primeros rayos del sol y el aire fresco de montaña llenando los pulmones con cada respiración. Era el tipo de belleza natural que hacía que la existencia del lince ibérico pareciera no solo importante sino esencial, un recordatorio de que algunas cosas en el mundo todavía valían la pena proteger. Después de casi 1 hora de conducción, llegaron al final del camino transitable. Desde aquí tendrían que continuar a pie, adentrándose en el valle de Cabó que Cortés había mencionado. El grupo se equipó con mochilas que contenían suministros de emergencia, equipos de rastreo y, en el caso de Javier, un maletín veterinario completo. Tomás, el rastreador, tomó la delantera con Cortés a su lado, estudiando el terreno con ojos entrenados para detectar las señales más sutiles del paso de vida silvestre. El sendero era accidentado, serpenteando entre afloramientos rocosos y densos matorrales de arbustos mediterráneos. Tomás se detenía frecuentemente, examinando marcas en el suelo, ramas rotas y otros indicadores que el resto del grupo apenas podría haber notado. Después de aproximadamente 40 minutos de caminata, Cortés señaló hacia una formación rocosa a su izquierda. «Ahí», dijo con voz apagada. La madriguera estaba en esa grieta entre las rocas. Ahí fue donde pusimos las trampas. Tomás se acercó cuidadosamente al área indicada, sus movimientos deliberados y silenciosos. El resto del grupo esperó a distancia, observando mientras el rastreador inspeccionaba la ubicación. Después de varios minutos de examen minucioso, Tomás regresó con expresión seria. «Es definitivamente una madriguera de lince», confirmó.
Puedo ver marcas de arañazos en la roca donde los cachorros jugaban y hay restos de presas traídas por la madre. Pero no ha sido ocupada recientemente, probablemente desde que los cachorros fueron tomados. Entonces, ¿dónde está la madre ahora?, preguntó Marta, sintiendo una punzada de preocupación. Los linces son animales de hábitos, respondió Tomás, pero también son adaptables. Después de perder sus cachorros, la madre probablemente abandonó este territorio. Podría estar en cualquier lugar dentro de un radio de varios kilómetros, buscando a sus crías o simplemente tratando de sobrevivir después del trauma. Comenzó a caminar en círculos cada vez más amplios alrededor de la madriguera, su atención completamente concentrada en el suelo. El grupo lo siguió en silencio, comprendiendo que interrumpir al rastreador durante su trabajo podría hacerles perder pistas cruciales. La búsqueda continuó durante horas, el sol subiendo cada vez más alto en el cielo mientras exploraban el área sistemáticamente. Javier compartió información valiosa sobre el comportamiento típico de las hembras de lince que habían perdido a sus crías. Experimentan un estrés tremendo, explicó mientras descansaban brevemente para hidratarse. Algunas permanecen cerca del último lugar donde vieron a sus cachorros, llamándolos durante días. Otras se vuelven errantes, buscando incansablemente. Y algunas, desafortunadamente, simplemente desaparecen, su dolor demasiado grande para soportar. Fue Tomás quien finalmente encontró la primera pista real. Deteniendo abruptamente su avance, se arrodilló para examinar algo en un arbusto bajo. Aquí hay pelo de lince adulto enganchado en estas espinas. Es reciente, probablemente de los últimos días. Y miren esto, huellas frescas, definitivamente de una hembra adulta basándose en el tamaño. El grupo se reunió alrededor, renovado su sentido de propósito. Las huellas formaban un patrón errático que sugería un animal en movimiento constante, pero sin dirección clara, exactamente el tipo de comportamiento que Javier había descrito en linces traumatizados. Tomás siguió el rastro con renovada intensidad, ocasionalmente señalando marcas adicionales, un arañazo en un árbol a la altura perfecta para un lince adulto marcando territorio, excrementos frescos que indicaban una dieta de conejos y pequeños roedores, y más mechones de pelo atrapados en la vegetación baja. La pista los llevó a través de un arroyo poco profundo, donde el agua fría de montaña corría cristalina sobre rocas pulidas por siglos de erosión. Al otro lado, Tomás encontró algo que hizo que todo el grupo se detuviera en seco. En la tierra blanda de la orilla había huellas claras de lince, pero estas eran diferentes. No mostraban el patrón de caminata normal, sino marcas más profundas y arrastradas, como si el animal hubiera estado excavando o luchando con algo. Alrededor de las huellas principales había perturbaciones en el suelo que contaban una historia inquietante. «Esto no me gusta», murmuró Tomás, su ceño profundamente fruncido. «Parece que hubo algún tipo de confrontación aquí. Miren estas otras marcas. Son de jabalí». Los jabalíes pueden ser extremadamente agresivos, especialmente las hembras con crías. Si la lince se encontró con una manada de jabalíes en el estado debilitado en que probablemente está, podría haber resultado herida. Javier se arrodilló para examinar las marcas más de cerca, su experiencia veterinaria permitiéndole interpretar la evidencia de manera diferente al rastreador. Estas marcas de arrastre, señaló trazando con su dedo el contorno en el aire sin tocar el suelo, podrían indicar una cojera. Si fue herida en un encuentro con jabalíes, podría no estar lejos. Los animales lesionados buscan refugio cercano. El grupo intensificó su búsqueda, ahora no solo buscando a una madre lince traumatizada, sino potencialmente herida. La urgencia de la situación había aumentado dramáticamente,
Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de encontrarla viva y en condición de ser ayudada. Marta sentía la tensión en sus hombros mientras escalaban por un terreno cada vez más empinado, sus ojos escaneando constantemente los alrededores en busca de cualquier señal del animal esquivo. Fue el capitán Moreno quien escuchó el sonido primero. Deteniendo al grupo con un gesto de su mano, inclinó la cabeza en un gesto de concentración. «Escuchen», susurró con intensidad. Todos permanecieron perfectamente quietos, conteniendo incluso la respiración para eliminar cualquier ruido que pudiera interferir, y entonces lo oyeron, débil pero inconfundible, el maullido agudo y lastimero de un felino en angustia. El sonido provenía de un área rocosa aproximadamente 50 metros más adelante, donde un conjunto de grandes formaciones de piedra creaba una serie de pequeñas cuevas y grietas. Tomás y Javier se movieron hacia adelante con extrema precaución, el resto del grupo siguiendo a varios metros de distancia. A medida que se acercaban, los sonidos se volvieron más claros y frecuentes. La lince estaba definitivamente cerca, y por el tono de sus vocalizaciones, estaba en considerable dolor o angustia. Tomás señaló hacia una grieta oscura entre dos grandes rocas, apenas lo suficientemente grande como para que un animal del tamaño de un lince pudiera entrar, pero demasiado estrecha para un humano adulto. «Está ahí dentro», confirmó en un susurro. «Necesitamos proceder con extremo cuidado. Una lince herida y acorralada es impredecible. Podría atacar si se siente amenazada». Javier abrió su maletín y preparó un dardo tranquilizante, una medida necesaria aunque desafortunada, para poder examinar y tratar al animal con seguridad. La dosis tenía que ser precisa, lo suficientemente fuerte como para sedar a un lince adulto, pero no tanto como para causar daño, especialmente si el animal ya estaba debilitado por heridas y trauma. Usando su linterna, Tomás iluminó cuidadosamente el interior de la grieta. Los ojos reflejantes de la lince brillaron en la oscuridad, dos orbes dorados que los observaban con una mezcla de miedo y desafío. El animal estaba acurrucado en el fondo de la pequeña cueva, su pelaje manchado claramente visible incluso en la luz tenue. Y tal como Tomás había temido, era evidente que estaba herida. Una de sus patas traseras estaba extendida en un ángulo anormal, y había manchas oscuras en su pelaje que probablemente eran sangre seca. «Tengo que acercarme lo suficiente para un disparo limpio», dijo Javier, cargando el dardo tranquilizante en su pistola especial. «Necesito que todos se mantengan perfectamente quietos y en silencio. Cualquier movimiento brusco podría hacer que intente escapar y se lastime más». Con movimientos lentos y calculados, Javier se posicionó en el mejor ángulo posible. La lince lo observaba, sus orejas aplastadas contra su cabeza en una clara señal de agresión defensiva. Emitió un siseo bajo y amenazante, sus colmillos blancos brillando en la penumbra de su refugio. «Lo siento, hermosa», murmuró Javier antes de apretar el gatillo. El dardo voló con un suave silbido y se clavó en el hombro de la lince con precisión experta. El animal reaccionó inmediatamente, intentando alcanzar el dardo con sus dientes, pero ya era demasiado tarde. El tranquilizante de acción rápida comenzó a hacer efecto casi de inmediato. La lince intentó ponerse de pie, probablemente con la intención de huir más profundamente en la grieta, pero sus patas cedieron y se desplomó suavemente sobre su costado, sus ojos parpadeando lentamente mientras la sedación se apoderaba de ella. «Denle 5 minutos para que el tranquilizante haga efecto completo», instruyó Javier, mirando su reloj. «Luego podremos sacarla con seguridad y realizar un examen apropiado». Esos 5 minutos se sintieron eternos para el grupo observador. Finalmente, cuando Javier estuvo satisfecho de que el animal estaba completamente sedado,
Él y Tomás se acercaron cuidadosamente a la grieta. Con extrema delicadeza, lograron extraer a la lince inconsciente de su refugio y la colocaron sobre una manta que Marta había extendido en el suelo. A la luz plena del día, la condición de la lince era aún más evidente y desgarradora. Era una hembra adulta hermosa, probablemente de 5 o 6 años de edad, basándose en el desarrollo de sus rasgos. Su pelaje, que debería haber sido lustroso y bien cuidado, estaba opaco y enmarañado. Las costillas eran visibles bajo su piel, indicando semanas de malnutrición, probablemente resultado de cazar ineficientemente mientras buscaba a sus cachorros perdidos. Pero lo más preocupante era la lesión en su pata trasera derecha. Javier la examinó con manos expertas, palpando cuidadosamente el área hinchada, mientras el animal permanecía inconsciente. «Tiene una fractura», anunció con voz grave, «probablemente causada por la embestida de un jabalí basándome en el patrón de lesión. No es una ruptura limpia, lo cual complica las cosas. Va a necesitar cirugía y semanas de rehabilitación. Sin tratamiento, esta lesión habría sido fatal eventualmente. Sin poder cazar eficientemente, habría muerto de hambre». El grupo observó en silencio, mientras Javier estabilizaba la pata fracturada con una férula temporal y administraba antibióticos y analgésicos. Cada movimiento del veterinario era preciso y cuidadoso, tratando a la lince con la reverencia que merecía uno de los animales más raros de Europa. Marta fotografiaba todo el proceso, documentando no solo para el caso legal, sino también como registro de este extraordinario esfuerzo de rescate. Cuando Javier finalmente terminó su tratamiento de campo, levantó la vista hacia el grupo con expresión seria pero esperanzada. «Va a sobrevivir», dijo con convicción. «Está débil y herida, pero tiene el corazón de una luchadora. Con el cuidado adecuado, se recuperará completamente. Y entonces viene la parte más difícil y potencialmente más hermosa de todo esto». El capitán Moreno sabía exactamente a qué se refería Javier. ¿La reunificación con sus cachorros? Javier asintió lentamente. «Es arriesgado. Han estado separados durante 2 meses, un periodo crítico en el desarrollo de los cachorros. Normalmente, en circunstancias naturales, la madre habría estado enseñándoles habilidades de caza, patrones de comunicación, comportamientos sociales. Todo eso fue interrumpido traumáticamente». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero he visto casos donde el vínculo entre madre y crías es tan fuerte que trasciende la separación temporal. Si vamos a intentarlo, debe ser bajo condiciones controladas, con monitoreo constante». El viaje de regreso a la civilización fue lento y cuidadoso, con la lince sedada transportada en una camilla improvisada que Tomás y los guardabosques habían construido con ramas resistentes y la manta. Cortés caminaba en silencio, esposado pero notablemente afectado por lo que había presenciado. Por primera vez desde su arresto, parecía comprender genuinamente la magnitud del daño que había causado, no solo a los animales individuales, sino al delicado equilibrio de un ecosistema entero. 3 semanas después, en las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna, se preparaba un momento que nadie habría imaginado posible en aquella terrible tarde en la carretera. Los 2 cachorros habían superado las expectativas de todos. El macho, a quien el personal del centro había comenzado a llamar valiente por su espíritu indomable, había recuperado suficiente movilidad en sus patas como para caminar, aunque con una leve cojera que podría ser permanente. La hembra, nombrada Esperanza, había sanado aún mejor, sus heridas cerrándose limpiamente y su espíritu feroz completamente intacto. La madre, quien había sido registrada en la base de datos nacional de linces como reina, debido a su porte majestuoso incluso en condiciones adversas,
había respondido extraordinariamente bien al tratamiento. La fractura en su pata había requerido cirugía, pero el procedimiento había sido exitoso y ya estaba caminando con solo una ligera cojera que disminuía día a día. Pero lo más notable era su comportamiento. Desde que había despertado de la sedación inicial, Reina había mostrado señales inquietantes de depresión, algo que Javier había visto antes en madres que habían perdido a sus crías. Se negaba a comer, permanecía inmóvil durante horas y emitía ocasionalmente llamados lastimeros que partían el corazón de todo el personal. El plan de reunificación era cuidadosamente estructurado. Primero, permitirían que Reina escuchara grabaciones de las vocalizaciones de los cachorros desde una habitación adyacente. La reacción fue inmediata y dramática. La lince adulta se puso de pie de un salto, ignorando el dolor en su pata lesionada, y comenzó a caminar frenéticamente de un lado a otro de su recinto, respondiendo con sus propios llamados urgentes. Sus ojos, que habían estado apagados durante días, súbitamente brillaron con vida renovada. El siguiente paso era permitir contacto olfativo. Usando mantas que habían estado en contacto con los cachorros, el personal las introdujo en el recinto de Reina. La lince las olió intensamente, frotando su rostro contra la tela una y otra vez, ronroneando con un sonido tan profundo que vibraba en el aire. Fue Javier quien tomó la decisión final de permitir el contacto visual directo, en un recinto especialmente diseñado con una barrera de vidrio transparente. Colocaron a Reina en un lado y a los dos cachorros en el otro. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los observadores con lágrimas en los ojos. Reina vio a sus cachorros y se lanzó contra el vidrio, no con agresión, sino con desesperación por alcanzarlos. Los cachorros, que habían estado explorando curiosamente su nuevo entorno, se detuvieron en seco cuando vieron a la lince adulta. Por un momento que pareció congelarse en el tiempo, madre e hijo se miraron a través del cristal. Entonces Esperanza emitió un pequeño maullido, un sonido que aparentemente despertó algo primordial en Reina. La madre respondió con su propio llamado y de repente ambos cachorros corrieron hacia el vidrio, sus pequeñas patas golpeando contra la superficie, mientras intentaban alcanzar a la madre que habían perdido hacía tanto tiempo. Javier dio la orden y el personal abrió cuidadosamente la puerta que separaba los dos espacios. Reina entró cojeando pero con determinación. Los cachorros la rodearon inmediatamente, frotándose contra sus patas, su vientre, su rostro. La lince adulta se dejó caer al suelo y comenzó a lamerlos intensamente, inspeccionando cada centímetro de sus pequeños cuerpos, ronroneando tan fuerte que el sonido llenaba todo el recinto. Los cachorros respondían con sus propios ronroneos, acurrucándose contra el calor de su madre como si nunca hubieran estado separados. «Es un milagro», susurró Marta, quien había sido invitada a presenciar la reunión. Estaba de pie junto a Javier, observando la escena a través de la ventana de observación. El veterinario asintió, limpiándose discretamente los ojos. La naturaleza tiene una capacidad extraordinaria para sanar cuando le damos la oportunidad. Estos tres han sufrido un trauma terrible, pero juntos tienen una oportunidad real de recuperación completa. 6 meses después, en un día brillante de otoño, Reina, Valiente y Esperanza fueron liberados juntos en una reserva natural, protegida lejos de la influencia humana. Las cámaras de seguimiento instaladas en el área documentaron su progreso. Reina había recuperado completamente su rol como madre y maestra, enseñando a sus cachorros, ahora adolescentes, las habilidades que necesitarían para sobrevivir. Las heridas en sus patas habían sanado, y aunque ninguno de los tres caminaría con la perfección de un lince que nunca había conocido el sufrimiento, se movían con gracia y propósito,
suficientes para prosperar en la naturaleza. En cuanto a Ramón Cortés, fue sentenciado a 3 años y medio de prisión por tráfico de especies protegidas y maltrato animal agravado, además de una multa de 200.000 euros destinada a programas de conservación del lince ibérico. Su cooperación en la búsqueda de Reina fue considerada, pero el juez dejó claro que la crueldad de sus acciones no podía ser completamente perdonada. En su declaración final ante el tribunal, Cortés expresó remordimiento genuino, admitiendo que ninguna cantidad de dinero valía el sufrimiento que había causado. La historia de los 3 linces se convirtió en un símbolo nacional de conservación exitosa, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la compasión humana combinada con dedicación científica podía marcar una diferencia real. Marta mantenía en su escritorio una fotografía de Reina con sus cachorros el día de su liberación, un recordatorio permanente de por qué había elegido proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos.